más profundo. Este mensaje es una invitación que enfatiza la justificación y cómo Dios Santo puede perdonar y cambiar la vida. Nos enseña que Cristo vino a buscar y salvar a todos, mostrando que nadie está fuera del alcance de la gracia divina. La predicación está basada en Lucas capítulo 18 y versículo 31. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. ¿Cuándo están contentos? No se notó ese. ¿Están contentos, hermanos? De verdad me gozo estar con ustedes. Es una bendición acompañarles en ese aniversario. Ver a algunos hermanos desde Houston también que veníamos ahí acompañándonos. Muchas gracias, hermanos, por la oportunidad y la bendición de exponer ese mensaje. Quiero felicitarlos, hermanos, por el esfuerzo, el trabajo, y quiero dedicarles especialmente ese sermón a ustedes que han negociado lo que Dios les ha dado, de las minas que Dios les ha dado, de las bendiciones que Dios les ha dado, porque han creído que el Señor vendrá y que vendrá a tomarnos y que vendrá a bendecirnos y que vendrá sobre todo a recompensarnos por todo el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho en este lugar. Muy contento de compartir con el hermano una vez más, a quien, como él ya dijo, conozco hace algunos años, el cual admiro. Ustedes están bendecidos con él acá, un buen, excelente predicador, maestro, pero también estratega espiritual. Así que denle gracias a Dios porque lo tienen, por su familia, y sobre todo honrenlo, respétenlo y apóyenlo en todo, porque no hay nadie más solitario a veces que el ministro, porque es ese soñador que siempre está dándonos esa visión para que sigamos adelante. Bueno, mis hermanos, se reciban también saludos de parte de los hermanos en Westbury, todos ustedes. Vamos a ir a la palabra del Señor acerca de la justificación. Muy seguramente ustedes se han preguntado antes, hermanos, ¿cómo puede un Dios santo declarar justo al hombre que es pecador sin él mismo dejar de ser justo? Porque ciertamente la palabra de Dios nos dice que no tendrá por inocente al culpable. De hecho, cuando nosotros vemos la parábola de la higuera estéril, muchos han tratado de entender esta parábola como que si Jesús estuviera en un diálogo con el Padre y que el Padre estuviera de alguna manera ya impaciente porque la higuera es estéril y entonces debe ser cortada. Sin embargo, lo que realmente los teólogos han descubierto es que lo que está ocurriendo es una tensión entre dos atributos de Dios. Una cuestión teológica que se llama el atributo de justicia y el atributo de misericordia. Es decir, Dios está dialogando y le dice, bueno, el hombre pecador debe ser destruido porque la justicia dice eso, la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios, ahí está la tensión, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ciertamente esto no es una idea que el apóstol Pablo introdujera por primera vez, es algo que está presente en toda la Escritura. De hecho, la respuesta a la pregunta de Levítico es esta: ¿cómo puede un Dios santo relacionarse con el hombre que es pecador? ¿Cómo puede entonces Dios tener una proximidad? Y después de la catástrofe del becerro de oro, nosotros vemos que Dios le responde a Moisés, mira, el problema no es la ausencia del líder, sino la ausencia tuya en medio del pueblo. Por lo tanto, Levítico nos da la idea desde la perspectiva sacerdotal de que Dios quiso siempre tener una relación con el hombre a pesar de su pecado. La idea de justificación es declarar al culpable como inocente. Que hay varias palabras en el griego para ser justificado, ser redimido, ser rescatado. Lutrosis, apolutrosis, agorazaden, que tienen la idea de pagar por un rescate, un secuestro por el pecado, o también tienen la idea de ser comprados en el mercado de esclavos. Sin embargo, a pesar de que los conceptos son importantes, a mí me gusta más hablar de Jesús como el teólogo. En lugar de que él te da un concepto y te dice, eso es justificación, como lo hace Pablo, pues un griego, ha vivido entre los griegos, que les gustaba la sistematización de ideas y de conceptos. El Señor Jesús es un judío. Y Jesús te cuenta una historia o te muestra una acción dramática en donde el costo de su amor queda en evidencia delante de todo el mundo. Entonces, toda la Biblia se encarga de decirnos que Dios es justo y que castiga la maldad, pero que es compasivo. De hecho, cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, el Señor le habla de sí mismo y le dice, no puedo mostrarte mi gloria y vas a vivir.
pero voy a pasar y te voy a mostrar la espalda. Y mientras pasaba, dice, yo soy Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Una declaración de sí mismo y de su carácter, pero también deja entrever que va a castigar al que hace el mal. Y esa es la tensión de la justificación. Dios es bueno, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Cómo hago para que su fuego no me consuma, sino que su amor me restaure? De eso se trata la justificación. En el Evangelio según San Lucas, está condensado de alguna manera en esta yuxtaposición que hace Lucas, todo lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos. Lo que él nos dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se demuestra por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero luego dice ahí mismo, pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué le manifestó? Las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, si antes se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Está contenido la tensión teológica que les hablo. Pero Lucas, hablando de Jesús, nos lo cuenta en una hermosa historia. El Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 31 en adelante. Todos esos eventos están yuxtapuestos, ocurrieron en la historia. Tomando Jesús a los 12, les dijo, aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las escrituras dichas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, que será entregado a los gentiles y será encarnecido y afrentado y escupido a los romanos gentiles. Y después que le haya azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron estas cosas y estas palabras dejaron encubiertas y no entendían lo que le decía. Aconteció que acercándose ya en la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo y se daba la fiesta de la Pascua, se acercó a la ciudad de Jericó, que estaba unas cuantas millas antes de Jerusalén, y se encuentra un ciego Bartimeo, llamado Bartimeo, según el Evangelio de Mateo también, que significa el hijo de la porquería. Y estaba en el camino y no podía ver, obviamente podía escuchar muy bien, se había desarrollado sus sentidos, y al oír la multitud que pasaba, pregunta, ¿quién va pasando ahí? Y la gente le dice, Jesús, el Nazareno. La interpretación del ciego, que ve más de lo que veían muchos físicamente, porque ve espiritualmente lo que está ocurriendo. Jesús Nazareno. Y dice con un grito desesperado, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta es una declaración, hermanos, bastante osada y una demostración de fe costosa de parte del ciego. Porque no solamente en la multitud había gente que seguía a Jesús porque le amaba, porque le intrigaba, sino también había colaboradores romanos. También habían personas que estaban en contra de Jesús, habían espías. De hecho, después de este evento, cuando iba entrando a Jerusalén, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los fariseos estaban ahí infiltrados en la multitud. Y le dice, maestro, calla a tus discípulos porque van a venir los romanos y van a destruir nuestra nación. Entiende Bartimeo que está en presencia no de cualquiera, sino del hijo de David. Junto a la mujer sirofenicia, son los únicos en la escritura que identifican a Jesús como hijo de David. Oiga bien, los únicos dos en todo el evangelio que lo ven como el hijo de David es este ciego Bartimeo, que la sociedad lo rechazaba, porque en la teología judía, si usted estaba enfermo, usted tenía problemas, usted estaba sin plata, usted era un castigado por Dios, era una persona que había sido rechazada por la gracia de Dios, y le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque entiende que Jesús de Nazaret viene de la raíz Nazar, que significa, según Isaías 11,
el vástago, el retoño de Isaí, que habría de restaurar a la nación. Esto lo entiende un ciego que según la teología lo ha marginado y lo ha rechazado, pero no lo rechaza Jesús. Y eso es la justificación, el amor por los marginados, por los perdidos, por los condenados, por los rechazados por una sociedad que no aceptaba que incluso las personas con enfermedades son amadas de Dios. Incluso los que sufren son amados de Dios. Y este ciego desesperado le dice, hay misericordia de mí, la multitud, por supuesto. Y le dice, cállese, chito, para allá. Como cuando uno lo callan que está hablando de más. Hablando de eso, ¿cuántas horas tenemos, hermano? 1:30. Bueno, vamos a hacer las 2. Entonces, estaba, ¿verdad? Que la multitud, cállate. Imagínense ustedes en la iglesia, ¡gloria! Ese hombre. ¿Cómo podemos, hermanos, impedir el clamor de alguien en esta situación? Pero Jesús sí lo escuchó y lo escuchó muy bien. Mándenlo a traer. Le dice, ten ánimo, lo mismo que le gritaban, hermano. Ten ánimo que te manda a llamar. Y cuando llega, ¿qué quieres que haga por ti? ¿No es obvio? No veo. ¿Qué clase de pregunta es esa, Señor? Toda mi vida he estado mendigando aquí en la calle, sufriendo el ostracismo de la gente, el rechazo, porque creen que soy pecador. De hecho, los judíos le dicen al que había nacido ciego de nacimiento, los escribas, tú naciste del todo pecador y nos enseñas a nosotros. Porque si eres ciego, Dios te ha castigado. ¿No es acaso la pregunta de los discípulos a Jesús, quién pecó, este o sus padres para que haya nacido así? Ni este ni sus padres, sino que está así para la gloria de Dios. Hermanos, el pecado nos enceguece, nos destruye, nos debilita, nos margina, nos aleja de Dios. Son las voces de la multitud que nos intentan poner una barrera entre nosotros y nuestro Dios. Los pecados que ponen esa barrera entre nosotros y nuestro Dios. Pero Dios no ha cortado su oído para oír, ni su mano se ha cortado para salvar. ¿Qué quieres que haga por ti? Que recupere la vista. El de Tesarón árabe dice que recupere yo la vista para que pueda verte. Yo creo que lo veía, hermanos, ¿no creen ustedes? Lo veía aquí en el alma, pero no con estos ojos. Saben que la demás gente lo veía físicamente, pero eran ciegos. Y el Señor le dice, ustedes dicen que no son ciegos, ustedes son ciegos y guías de ciegos. Y como dicen, aquí vemos, vuestro pecado permanece. Este hombre en su humildad le dice, Señor, necesito que me des la luz del evangelio, porque el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que la luz del evangelio no le resplandezca. En esta historia, hermanos, vemos la vida de un hombre que ha sufrido, que recupera la vista, que ya no tenía trabajo, no tenía entrenamiento, estaba marginado, e inmediatamente después que recibe la vista, empieza a glorificar a Dios. Eso se llama ser justificado, hermano. Empieza a glorificar a Dios y lo empieza a seguir a Jesús, dando gracias entre la multitud sin ninguna vergüenza, desacohido, está profundamente agradecido en una demostración de amor costoso por Jesús. Dice, te seguiré a donde vayas. Y donde fue Jesús fue a la muerte, hermanos. Ese hombre lo siguió desde ese momento hasta el día en que el pecado cerraron los ojitos de nuestro Señor. Lo siguió gozoso, lleno de alegría, agradecido, sin importar lo que había recibido. Hermano, voy donde mi familia, voy corriendo a abrazar a la familia que dejé. Él no, él estaba profundamente agradecido con aquel que le había devuelto la dignidad, la bendición, la salvación y la salud. Pero Lucas, que es experto en contarnos historias que están pegadas a otras historias, nos dice que se fue glorificando y dice el 19:1, hermanos. Habiendo entrado Jesús a Jerusalén, a Jericó, dicen algunas de las inmediaciones de Jericó. Acuérdense que había una Jericó destruida. Entonces, algunos dicen evangelio, se contradice, hermanos, no, porque algunos evangelistas tienen en cuenta la ciudad destruida antigua y los otros tienen la nueva ciudad. Y entrando de la antigua ciudad, pasando por la antigua a la nueva, puede ir entrando, puede ir saliendo. Dice Lucas en el griego, en la vecindad de Jericó. Jericó era una ciudad de las palmeras donde Herodes tenía su casa de invierno, porque era bien calientico, bien bonito, había un oasis, la pasaba muy bien Herodes el Grande por allá. Era un lugar próspero, turístico.
Y ahí había un hombre, dice la Escritura, vean el contraste, la dimensión, un hombre ciego, pobre, despreciado, rechazado, pidiendo para poder comer. Y pone en esta historia Lucas a un hombre que es rico, que tiene mucho dinero, pero que igualmente es despreciado por la gente y se llama Zaqueo. Zaqueo, hermano, significa puro, significa alguien santo, justo. Hay una contradicción, ¿verdad? El otro es el hijo de la porquería, Timeo, Bartimeo, en el arameo, y este es el hijo, digamos, de la bendición. Es un hombre profundamente odiado y despreciado. En la escala del odio de la sociedad para estos dos, ellos están empatados, hermanos. Están empatados. Y esto nos demuestra que cuando el ser humano es consumido por el pecado, puede estar en cualquiera de estas condiciones. Puede ser un publicano rechazado. Por mucho dinero que tenga, por mucho poder e influencia ante Roma, seguía siendo un hombre necesitado de la gracia y de la justificación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Saben, hermanos, que aquí en esta congregación, los que estamos aquí reunidos, no hay ni uno que no sea un necesitado de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No hay uno acá, sin importar la condición económica, social, escolaridad, que no tenga necesidad del Evangelio de Cristo. No hay ninguno aquí que no necesite la bendición de Cristo. Si hay alguno que está escuchando este mensaje, créame que usted puede ser ese ciego Bartimeo que recibió la vista, o puede ser este Zaqueo. Y dice la Escritura que este hombre, Zaqueo, jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Vean, el otro quería verlo, ¿verdad? Hame la vista, Señor, para que yo te vea. Y Zaqueo, ¿qué quería también, hermano? Ver también. Quería ver a Jesús. ¿Cuándo quieren ver a Jesús? Los que han sido redimidos, hermano, quieren verlo, pero ya. Pero los que no han sido redimidos, yo no creo que quieran verlo mucho. Y eso puede cambiar hoy. Eso puede cambiar hoy. Señor, ven pronto, decía la iglesia primitiva, Maranata, porque sabían que la segunda venida de Cristo sería en relación a la gracia, a la bendición, y no al juicio, porque habían escapado de ese juicio. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, causa de la multitud, porque era pequeño de estatura, hermano, no alcanzaba a ver, era peligroso, era odiado, era publicano, y corriendo delante subió un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Hermanos, yo no sé si usted ha visto al hermano Adán corriendo alguna vez, jugando fútbol, trepándose a los árboles, o al hermano Roberto. La gente importante no hace eso, hermano. Yo nunca he visto al alcalde de la ciudad trepado a un árbol y va pasando en la multitud tratando de ver del árbol. Yo nunca he visto al presidente Trump tratando de subirse a un árbol para estar ahí cuando fue el desfile militar. La gente de dinero importante no hace esas cosas, no corre, hermano. Si eso es una realidad aquí, en nuestra cultura, lo era aún más en la cultura del Medio Oriente, donde la gente después de 25 años simplemente no corre. ¿Cuándo salen a correr, hermano, acá? Ni peligro. Nada, no corremos, hermano. Llega una edad que no corremos, a menos que sea aquella madre en Minneapolis, que sale la foto corriendo descalza para traer a sus hijos en el peligro. Esto significa que Zaqueo no le importa la humillación pública, no le importa su estatus, tiene una necesidad en su corazón de ver. Y corre como no lo haría nadie de su tiempo. Y se sube a un árbol como no lo haría gente de su rango, rico, influyente. Y corriendo delante se sube a un árbol de sicómoro, que según el libro de Amós, ese es lo que hacía el profeta, ¿verdad? Hasta recolectar este tipo de higos. Estos árboles son grandes y tienen hojas grandes donde uno se puede ocultar. Pero nunca estaban dentro de la ciudad porque la gente, sobre todo en las festividades, tenía temor de que cualquier animal tocara este árbol. Porque si un animal moría en este árbol, un pajarito, cualquier animal, entonces todo quedaba contaminado. Y según la tradición de ellos, que la habían llevado al extremo, si lo tocabas, estás contaminado. Y si pasabas debajo, estás contaminado. ¿Y quién está tocando el árbol? El ser más repugnante, despreciable de toda la sociedad. Una persona considerada como cualquier samaritano
ceremonialmente impuro. ¿Y estamos en la fiesta de qué? De la Pascua. Me voy a perder la Pascua por ese ladrón sinvergüenza. Se sube Zaqueo a todo riesgo. Los colaboradores romanos usualmente eran asesinados en medio de las multitudes. Ustedes han visto la palabra en Hechos, celotes, viene el griego sicar. Y de ahí donde viene nuestra palabra sicario, que significa daga. Estos llegaban y en la multitud, como no se sabe quién fue, degollaban a gente como Zaqueo. Pequeñito, odiado, rodeado. Usted se va a arriesgar, hermanos. Esa es una demostración de amor peligrosa de parte de Zaqueo. Corre, se sube. Usualmente la Biblia nos dice cuando Jesús conoce el corazón de algo, dice que, y conociendo los pensamientos de ellos. Lucas no nos dice nada de eso, pero dice cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, hermano. Ya me exhibiste, hay un meme que dice así, ¿verdad? El hombre queriendo ocultar llega a Jesús y lo ve y está Zaqueo escondido en aquella higuera, aquel árbol de sicómoro, aquellas grandes hojas. ¡Zaqueo! La multitud viendo. La multitud espera que Jesús le diga, no has cumplido la ley. Existen dos tipos de personas, los que guardan la ley y son justificados por guardar la ley, y aquellos que no guardan la ley y entonces son rechazados. Tú has robado al pueblo, te has hecho de parte de los romanos opresores, eres un ser despreciable. Busca el arrepentimiento, porque de lo contrario la ira de Dios se derramará. Si quieres ser aceptado, aprobado por este pueblo, debes dejar las actividades de recolector de impuestos. Eso es lo que la multitud está esperando. Y la reacción de Zaqueo sería, sí, ¿quién tiene que hacer el trabajo sucio? Alguien tiene que recoger la basura de la ciudad. Pues a mí me ha tocado. ¿Prefieren lidiar con los romanos o conmigo? Entonces no me vengas con eso, Jesús. Zaqueo tenía la piel de... ¿Por qué? Porque todo el mundo lo odiaba. Pero nunca se esperó aquella demostración costosa de amor de parte de Jesús. ¿Y por qué demostración costosa de parte de Jesús? Jesús, hermanos, tiene el aura de ser un revolucionario que viene a liberarnos del yugo de los romanos. Jesús no decía cuando hacía milagros, cuando estaba en las regiones de Judea, de Galilea. ¿Por qué? Porque en Galilea la gente lo quería hacer rey a la fuerza. Entonces Jesús no quería ser asociado con un reino militar político, pero muchos sí querían eso. De hecho, le dice, eres tu rey. Yo para esto he nacido y para dar testimonio de la verdad. Pero mi reino no es de este mundo, porque si no, le dicen, mis seguidores pelearían para que yo no fuese entregado en manos de los judíos. Por lo tanto, la respuesta de Jesús le dice, Zaqueo, desciende, porque es necesario que hoy vaya a tu casa también. Desafía las convenciones sociales de su tiempo. En cualquier aldea de Medio Oriente, cuando una persona importante llega, cuando usted llega a vivir entre ellos, siempre lo va a recibir la persona más importante de la ciudad o de la aldea, el anciano de la aldea, digamos que sería la persona más rica de la ciudad, del pueblo, pero no un publicano miserable. Eso es un insulto para toda la comunidad. Si ven que para Jesús es costoso decirle a Zaqueo, Zaqueo, hoy voy a quedarme en tu casa. Sería como que hoy en la noche me dijera hermano Adán, hermano, vente para mi casa hoy en la noche. No, hermano, fíjate que hay una señora que se dedica a la prostitución, ahí nos vamos a quedar en la casa de ella. O sea, ese escenario un poco raro, ¿no? No, hermano, fíjese que aquí hay un narcotraficante que nos ha invitado a quedarnos con él. Hermanos, no, es que fíjese que nos ha invitado a un señor que le gusta tomar bastante y vamos a ir a la casa de él. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si hermano Roberto, por ejemplo, fuese invitado a quedarse en una casa aquí y él dijera, no, me voy a quedar en la casa del más vil de los pecadores en esta noche? Creo que nuestra reacción sería un poco similar a la de la gente. El insulto que sienten queda patente y claro. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió como, hermanos, gozoso. El verso 7 deja claro que la gente no está contenta. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero vean, hermanos, Bartimeo dejó todo atrás. ¿Y qué está haciendo Zaqueo?
También Zaqueo está dando una demostración costosa, una respuesta de amor a la invitación de Jesús. ¿Por qué? Porque los jefes de Zaqueo son romanos y los romanos despreciaban olímpicamente todo líder que aglutinara gente. No sentían confianza de profetas, de líderes que tuvieran una multitud detrás de ellos. Los romanos solo crucificaban a dos tipos de delincuentes, entre comillas, a los esclavos que huían de sus amos y a reyes que se oponían a su dominio y a su poder. La crucifixión llevaba el mensaje: esto te pasará si te metes con Roma. Por lo tanto, aunque Jesús no era un político ni militar, la causa escrita es una cuestión de sedición política. Este es el rey de los judíos. Un punto más para Pilato al decir: he crucificado a otro rey que se insubordinó a Roma. Por lo tanto, para Zaqueo vendrían las preguntas: ¿por qué te asocias con un hombre que puede ser peligroso para nosotros? ¿Por qué te has recibido a un hombre en tu casa que claramente se le conoce como el Mesías? ¿Por qué has hecho esto? Eres un traidor. La reacción de Zaqueo, recibirlo con gozo, demuestra que hay una respuesta de arrepentimiento al ofrecimiento de Jesús. Es necesario que hoy me quede en tu casa, porque la santidad de Dios, la justificación, también tiene que ver con proximidad en la Biblia. Y esta proximidad es: yo quiero que Jesús venga a mi vida, a mi hogar, mi corazón, que sea el rey de mi vida. Zaqueo expone su reputación ante los romanos, su odio ante la comunidad, con tal de decirle a Jesús: claro, ven a mi casa. Y se llenó de gozo y lo recibió, sabiendo que su respuesta se pagaría caro. No solo económicamente, sino políticamente. Zaqueo quedaría en una situación muy precaria. ¿Cuántos estarían dispuestos a renunciar a su riqueza, a su posición política, a su poder, con tal de recibir a Jesús en su corazón? Con que no quiero dejar ni de ver la Rosa de Guadalupe para la iglesia, ¿ves? Ya no la pasan, ¿verdad? Nah, hermano, está lloviendo, está mucho frío, hay nieve. Imagínense ahora que voy a dar mi casa. Hermano, vamos a hacer un edificio para la gloria del Señor. Necesitamos dar ofrendas, dar 100, 200, ¿quién da 500? Ay, hermano, me dolió eso cuando dijo 500. ¿Por qué, hermano? Si para la gloria del Señor. Zaqueo dio muchísimo más. ¿Y cuánto más Cristo dio para salvarte? Para salvarme, dio su vida, el que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Ciertamente Zaqueo dijo: Señor, yo estoy listo para las que sea, véngase. Al ver esto, todo murmuró. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: aquí, Señor. Curios, le dijo. Mire que siempre hay una combinación en la Biblia: mi Señor y Salvador. Nunca se dice mi Salvador y Señor, porque Cristo solo salva a los que aceptan su señorío. Mi Señor y Salvador. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Su arrepentimiento lo lleva a lo que la ley llama restitución. Si usted se robaba una oveja, hermano, ¿cuánto tenía que pagar? Si usted ya la había hecho en chicharrón, en asado, qué sé yo, ya la había hecho, como dicen en México, la había adobado, hermano, tenía que pagar 4. Si estaba viva todavía, tenía que pagar 2. Por eso David, hermano, por la boca muere. Completen el dicho. El pez, David, diga ahora en adelante. David le dijo: Natán, ajá, había un hombre que tenía un montón de ovejas. Ajá. Y era rico, y había un pobre que tenía una. Ajá, y vinieron a visitar al rico. ¿Y qué pasó? Le robó la oveja, se la comió. ¡Oh, ese hombre es digno de muerte y merece pagar! 4. Ay, le dijo Natán. ¿Cuánto dijo? 4. Ese hombre eres tú. Auch. Y te digo que aquí en adelante no se apartará la espada de tu casa. 4 hijos del rey David murieron violentamente. ¿Casualidad? No sé. No sé. Es el Dios justo que perdona, pero también castiga, porque Dios ama y azota a todo el que recibe por hijo. La justificación no es alcahuetería, hermanos. Es ser perdonados para que seamos santificados. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera yo restituyo, dice Zaqueo. Si le robé a alguien, se lo devuelvo 4 veces.
y que me cobren, hermano. Si yo les digo a ustedes, si les debo a alguien, hermano, perdónenme la gracia del Señor. No, Zaqueo estaba dispuesto a devolver, a restituir, a cambiar. Y dijo el Señor, hoy ha venido la salvación, su nombre es Yeshua en hebreo, que significa Dios salva, hoy me ha venido, he venido yo a esta casa para salvar, porque ese también es hijo de Abraham, porque el hijo de Abraham vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo, hermanos, perdido en el monte, en las praderas, rodeado de lobos, rapaces, y el Señor, hermano, nos cargó y nos llevó y nos limpió y nos dio un nuevo vestido y lo despojamos, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. El que ha sido bautizado en Cristo Jesús está revestido. ¿Por qué, hermano? Porque allá en el Edén Jesús le dijo que hay que matar unos corderitos, y esos corderitos tipológicamente apuntaban a Cristo para que tu desnudez y la mía fueran cubiertas con la justicia de Cristo, con el vestido de Cristo. Por lo tanto, lo que Dios ve en ti es a su Hijo, si es que tú has recibido su evangelio. Hasta ahí la historia, hermano. No, si es hora y media. ¿Cómo? Esperamos 20 minutos. Lucas, ¿qué pasó aquí? No, pues que sigue, dice Lucas. Y Lucas sigue, hermano. Porque vean lo que dice el verso 11. ¿Sigue la historia o no sigue la historia? Díganme ustedes, díganme amén o no. Bueno. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús, le dice, ya te he dado ejemplos con acciones concretas de lo que es justicia, de lo que la teología enseña como el amor de Dios, porque el Hijo del Hombre vino aquí a salvar y a salvar a Zaqueo, a salvar al hijo mayor y al hijo menor, al mexicano y al nicaragüense, al gentil, al griego, al religioso y al no religioso, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es la muerte. Entonces es necesario que el Hijo del Hombre, el hermano mayor, viniera por nosotros. Y estando en esa situación, hermanos, dice, va a contarles una parábola. Vean, acción, sermón, acción, sermón. Qué bonito, ¿verdad? No solo sermón como hermano Luis, acción también. Acción, acción, sermón. No, les voy a contar una parábola. Pero cuando estaba cerca de Jerusalén, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 de sus siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Hermano, eso hace referencia a una situación política que había vivido Herodes Agripa I, que había ido a Roma a buscar el favor político de Calígula, y Calígula lo echó preso. Usa esta misma situación porque era costumbre en Medio Oriente cuando un rey más pequeño necesitaba del apoyo de un rey imperial o de alguien grande para establecer su reino. Entonces se iba y le decía a los ciudadanos que dejaba a sus amigos, hey, yo no quiero que ustedes se olviden de mí, voy a volver y voy a volver como rey. Pero hermano, ¿quién se creía eso? Dijo Pedro, desde que ya nuestros padres nos hablaron de la promesa, ya nunca vino el Señor Jesús. El Señor Jesús dice, no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta parábola, hermano, le está diciendo, hey, yo me voy a ir, pero yo me voy a ir, Springdale, pero les vale más que ustedes estén negociando en los negocios del Señor. ¿Qué haces aquí, mi niño? No es necesario estar en los negocios de mi padre. Aquí les dejo 10 minas. ¿Qué van a hacer con esas 10 minas? En un año, señora, aquí tenemos este hermoso edificio, esta congregación. ¿Qué crees que te va a decir el Señor? Y si 10 años ya vine, te va a decir, ¿qué hiciste, Springdale? En estos 10 años, Señor, tú me diste 10 minas. Aquí tienes otras 10 minas, otras 3 congregaciones plantadas, un edificio más grande, más gente glorificando tu nombre. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuándo van a trabajar? Ya les entregaron la mina, ahora no sé qué van a hacer ustedes. Todo está conectado. Pero Ciudadano dice, ¿por qué, hermano? Porque nosotros se nos dio las minas, pero afuera
Hay gente que no quiere el gobierno de Cristo, no quiere su ética, no quieren sus valores, no quieren su reinado, lo desprecian, lo rechazan, no lo quieren ver. Pero nosotros creemos que Él ha de venir, y si tenemos fe, hermanos, vamos a vivir en un mundo, aunque rechazado, despreciado, como los dos primeros personajes, vamos a negociar lo que Él nos ha dejado y lo vamos a multiplicar. Aconteció que vuelto Él después de recibir el reino, le fue bien. ¿Sabe que cuando el Shah de Irán se fue, muchos de sus conciudadanos les dijo, ¿qué le dejo este dinero? Ustedes van a seguir negociando en mi nombre y van a poner un rótulo ahí, que yo voy a volver. No volvió el Shah. Todavía no ha vuelto, pues. Pero yo sí creo que Jesús va a venir, hermano. Y va a venir con su reino, con poder y gloria. En las nubes le veremos. Y por lo tanto, como dice el apóstol Pablo, somos embajadores de Cristo. Os rogamos en nombre de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Reconciliaos hoy con Dios. Somos el pueblo que recibió las 10 minas y le espera, convencido de que Él vendrá y no tardará. Y que debemos de dar cuenta. Esa gente que lo despreciaba, le dijo vino al primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Springdale, en lo poquito fuiste fiel. Yo te voy a poner en lo mucho. Te voy a poner en lo mucho. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas más. Y también a este dijo, tú también, y te pondré sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Señor, ¿sabes qué? Yo no ofrendaba porque quién sabe eso de la ofrenda. Hermano, la ofrenda no solo sirve para glorificar a Dios, para servir, para construir, sino también que le da un sentido eterno a mi trabajo. Sabes que tu trabajo un día se va a acabar, tú te vas a acabar, pero la ofrenda tiene un impacto en la eternidad porque es utilizada para la gloria del Señor, para la expansión del Evangelio. Ay, guardé la mina. Yo no quise trabajar. Así lo dejé. Entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Porque le dijo, yo sabía que yo tuve miedo porque eres severo, porque recoges donde no siembra. Hermano, aquí hay dos formas de entender. En la antigüedad había dos formas de ver a los jefes y de expresarles admiración. Habían los jefes que eran los nobles de los valles, que eran los que tenían tierras y todos, y estaban los beduinos del desierto. En la ética de los beduinos del desierto, la rapiña, el arrebatamiento, el robo era visto como lo máximo. Eran antivalores. Es decir, el beduino entre más ladró, más lo admiraban. Entre más robaba y hacía pillaje, era más excelente. Y le dice el Señor, no, yo no soy así, tú me estás confundiendo. Yo soy un noble, porque en la parábola dice un hombre noble, no un beduino del desierto. Y le dice, Señor, lo está halagando, ¿verdad? Tú eres chévere, tú eres de los que arrebata, de los que roba, de los que se lleva. Y dice, ese no soy yo, ese es el que tú crees que yo soy. Y esa es la imagen que muchos tienen de Jesús. Pero no es la verdadera imagen. Le dice, por tu boca te juzgo. Y le dice, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dad a los que tienen 10. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. Y hermano, y ahí está la tensión final de lo que es la justificación, de lo que es el mensaje. Y también aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Me recuerda mucho a Elías, en el arroyo de Sison. 850, no le habrá dolido el brazo a Elías. Venga, usted andaba con acera, estaba con Baal. Todo eso figurando, hermanos. Hay dos caminos. Y en las primeras dos intervenciones vemos la bendición de parte de nuestro Dios. Para Bartimeo, para Zaqueo y para todos aquellos que utilizaron los dones, talentos, dinero, tiempo para glorificar a Dios. Y aquel que no lo hizo. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, cuando su fin es camino de muerte. En esta noche usted puede ser justificado.
ser declarado limpio e inocente, no por méritos de obras personales, porque la salvación es por fe, mas el justo por la fe vivirá, no por obras para que nadie se gloríe. Zaqueo no había sido un buen personaje. Bartimeo era ciego y sin embargo ambos alcanzaron la misericordia del Señor. Hay una bonita historia que quizás refleja de manera más contundente la justificación. La historia del juez, por ejemplo, que es justo y tiene un hombre que se ha robado un dinero, tiene que pagar una multa de $1,000. El juez le dice, usted es culpable, merece pagar esos $10,000, pero es su propio hijo. El juez se quita la túnica de juez y firma un cheque a nombre de su hijo y paga por el pecado de él. Es lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo. ¿Sabes qué? Roberto, Luis, ustedes son culpables los dos. Y ahora, Señor, ¿qué dice la ley? Que tienen que morir. Hermano, póngase la soga que vamos de viaje. No. Cristo ocupó su lugar. No, también, no que está una vez el ladrón en la cruz, llega al cielo, ¿verdad? Y le dice, ¿y usted por qué está aquí? Y dice el ladrón en la cruz, yo no sé. ¿Cómo que no sabe? Sí, le dice. Un momento, le dice. Usted le dice, ¿cree en la salvación por el evangelio? Yo no oí de esas cosas, le dice. Yo solo pues, estaba ahí en una cruz. Voy a llamar al ángel supervisor, le dice, para que lo entreviste. Y le dice, bueno, le dice, y usted le dice, nunca pecó. No, pues sí, como no le. Y usted sabe qué es, le dice, la escatología. No, nunca escuché eso. Y empieza a hacer un montón de preguntas al ladrón en la cruz y le dice, yo no sé nada de eso. Y entonces usted, ¿por qué está aquí? ¿Cuál es la base de su presencia en este lugar? Y el ladrón dijo, porque el hombre de la cruz de en medio me dijo que yo podía venir. De eso se trata la justificación. Porque el hombre de la cruz de en medio dijo que nosotros podíamos ir al cielo. Quizás no tengamos la profundidad teológica para comprender todas las bendiciones que Dios nos ha dado, pero una cosa podemos hacer, tener el corazón humilde para recibir su regalo de salvación. Y que nadie puede ser justificado, como leía el hermano, por las obras de la ley. Eso no es el evangelio. El evangelio es creer que Jesús vino a ese mundo, que se hizo hombre, estando en esa condición de hombre, fue crucificado en una cruz y fue sepultado y que al tercer día resucitó con poder y gloria y que por su resurrección nos ha dado a nosotros la promesa de vida eterna. Vamos a tener un canto de invitación, hermano. Si alguien quiere ser justificado, ese es el momento. Y si usted, hermano, ustedes que ya fue justificado, necesita ser fortalecido, de pronto no ha estado tan activo en la iglesia, necesita una oración, también es el tiempo. Es importante volver a la casa. Quizá usted ya estaba en la casa y le pasa las del hijo pródigo. Ese es el tiempo de salvación, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Gracias a Cristo que nos ha dado la preciosa justificación. Entonamos un canto de invitación.